sentimos que ya el abdomen empezó a soltarse, vamos a comenzar desde el centro a hacer unos pequeños espirales. Y a su vez, una espiral de recorrido. O sea, hago espirales en el lugar y una espiral de recorrido. Me voy a ir alejando del ombligo. Muy superficial. Voy prestando atención a la respiración de ella. Que se vaya profundizando, me da la pauta de que el abdomen está tomando más capacidad, se está expandiendo más. Vemos cómo sube el diafragma, cómo baja. Y cuanto más abajo llega el aire, me está dando la pauta de que se está conectando con el cuerpo. Con el cuerpo, con las emociones. Y suelto. En algún momento te acalambras, trae los brazos para arriba. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice recién, pero al revés. Voy a ir desde afuera hacia adentro con esos espirales. Si ven la yema de mis dedos, estoy muy superficial. Los que han visto otros videos saben que a veces no se ven mis uñas en los videos. En el video anterior me preguntaban por qué usaba tanto aceite cuando era masaje en abdomen. Yo decía que es para que deslice mejor, pero además para que se vuelva más superficial. Yo acá quiero que no haya arrastre. Ahora en vez de hacer espirales, voy a hacer solo el espiral grande. Voy desde al lado del ombligo y me voy alejando. Fíjense que es muy diferente a cuando hacíamos el masaje para aliviar el estreñimiento, que tenía otro sentido de circulación. Ahí, conectando estos dos centros de energía. Conectando las emociones y el placer. Dejando que se abra el pecho. Ahora vas a tomar aire, lo vas a retener unos momentos y lo vas a soltar de golpe por la boca, si es posible, sacando un sonido.
panza. Inflo. Y cuando suelto, súper lindo. Trata de retenerlo un poquito más. Y suelto. A ver si puede sacar un sonido cuando suelto. Eso. Y voy a empezar a profundizar. Como hay una zona de tensión acá, lo que voy a hacer es trabajar en forma ascendente y descendente tratando de desbloquear eso. Voy a empezar con espirales. Y después de haber hecho espirales, lo que voy a hacer es hacer una pequeña vibración. Y voy a observar qué pasa con esa vibración, hacia dónde se extiende. Y cuando empiezo a profundizar, ya dejo de usar los 3 dedos y utilizo el pulgar. Fíjense lo que se movía hoy y lo que se mueve ahora. Hoy era una superficie rígida casi. Ahora va quedando la ola tras los dedos. Y hago este ir y venir. Desde afuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera. Vamos a vibrar un rato la zona esta, que es la que está más resistente. Y yo ya veo que toda esta zona se desbloqueó, pero queda una pequeña resistencia acá entre el ombligo y la base del pubis. Busco una imagen placentera, algo que te relaje. Y vuelvo ahí. Desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Ahí, contra eso. Cuando encuentro un punto donde se conecta con la respiración, lo que voy a tratar es de estimular ese punto. Ahí va. Observen cómo la vibración ahora llega hasta arriba del ombligo y hoy se quedaba en un lugar. Quiere decir que ese punto era donde estaba el bloqueo. Al abrirse ese punto hasta cambió el movimiento de las costillas. Eso es. Ahí está con eso. Bien.
Muy bien. Y vamos a hacer un pequeño break para cambiar la posición de las cámaras y vamos a trabajar más específicamente esta zona, que es donde está la tensión.